¿Qué pasa, amigos? Muy buenas. Mirad, aquí tenemos este motorraco. Esto es una Peugeot Esper, todavía de las buenas, chicos. Mecánica de la buena. Pata negra, entre comillas. Ya entraba un poco la electrónica y los sistemas de anticontaminación, pero bueno, muy justitos, ¿vale? Entonces, por eso digo que esta todavía se libra, ¿vale? Ya os digo, una Esper. Esta no sé de qué año será esto. 2000 o por ahí andará esto. 2002, no sé deciros exactamente, pero bueno, todavía la mecánica de la que, digamos, era la buena. Pero ya veis cómo está el motor, chicos. Fijaos aquí cómo está todo desmontado. Y bueno, falta la parte alta, la culata, ¿vale? Y tiene muchísimo trabajo este modelo en concreto. Para desmontar la culata tiene aquí unas cuantas horas, ¿vale? Para poder soltar la culata. Ya veis que el motor va inclinado ligeramente hacia atrás, no va, digamos, en vertical como normalmente suelen ser los motores. Este va, digamos, con una inclinación hacia atrás. Entonces lo que hace es empeorar, digamos, el acceso y para sacarla y para soltar y todo el rollo. Pero ya os digo, van muchos componentes, hay muchas cosas por ahí sueltas en cajas, pero tiene bastante curro para sacar la culata. Y bueno, el problema de este coche que, pues bueno, se calentaba, tiraba el agua por la botella, no siempre, no siempre. Lo probabas, a lo mejor iba bien, pero luego depende si toca una subida, un repecho, lo que dice el cliente, ¿vale? Se empezaba a calentar, empezaba a echar el agua por la botella. No es que se calentaría la aguja no es que subiría en exceso, subía un poquito, pero echaba el agua por aquí. Entonces, bueno, pues se hicieron varias pruebas. Bueno, le hicieron varias pruebas en otros talleres. Ahora ha venido, digamos, de rebote de otros talleres, porque le hicieron las pruebas que normalmente hay que hacer. Bueno, pues termostatos, etcétera, ¿vale? Se puso botella de agua nueva, bueno, le pusieron de todo y al final, pues nada. Nosotros le hemos hecho una limpieza antes de abrir la culata, una limpieza de circuito, por si acaso y demás, pero el problema seguía y bueno, ha habido que desmontar la culata y la culata sí que está quemada, la tenemos por ahí, luego si puedo la enseño, pero se ha mandado la culata a donde rectifican los motores y bueno, y planean las culatas y todo este rollo, ¿vale? Para que la verifiquen, para que le hagan una revisión, pues si la culata tendría alguna fisura, ¿vale? En este caso sería así, hay que asegurarse de que no tenga ninguna fisura la culata. La junta, ya os digo que la junta va aquí, sí que está un poquito quemada, pero ya que está todo desmontado hay que asegurarse, porque un trabajo de estos, sueltas todo, te crees que es la junta de culata y después de montar todo, que hay aquí un montón de horas de curro, como os digo, pues luego imaginaos que empiece el coche con el mismo problema porque tenga alguna fisura interna en la culata y se escape la compresión hacia arriba y bueno, y pase por el agua y la liamos parda. Entonces hay que asegurarse bien de que la culata está en perfectas condiciones. Luego también si está bien, si no tiene ninguna fisura, cuando la comprueben, pues bueno, ya luego le harán un planeado, ya sabéis que le hacen un rectificado, un acuchillado para que la dejen perfecta y luego con su junta nueva de culata y demás. Luego también se le pondrán retenes de válvula nuevos, porque hay que desmontar las válvulas y todo. Se pondrán retenes de válvula todo nuevos. Ya os hemos hecho algún vídeo sobre culatas y bueno, pues es un vídeo más. En este caso, pues a lo mejor no os enseño la culata porque a lo mejor cuando vuelvo a grabar ya está todo montado, pero bueno, os quería enseñar un poquito aquí al destape, a corazón abierto, cómo estaría el motor desmontado, la parte alta, como os digo, la culata. Y bueno, pues los componentes ya veis, aquí iría el termostato, este es el famoso termostato del agua, que esto lo que hace es, tiene aquí una valvulita que abre y cierra según la temperatura que vaya cogiendo, tiene un tarado aquí a unos grados, aquí en la parte de abajo, cuando coge temperatura, pues esto lo que hace es automáticamente reacciona y se abre, sube y baja, deja abrir el agua o lo cierra, depende cuando lo necesite el motor. Como os digo, pues abre para que el agua que está fría del radiador, ya está fría, lo que hace es, el motor ya llega a una temperatura que necesita agua fresquita, entonces ¿qué hace? Nos abre y nos pasa toda el agua fría al motor. Y luego cierra otra vez para mantener ese agua ahí, es un ciclo, abre, cierra. Cuando está caliente, como os digo, abre el termostato, nos mete agua fría, cierra otra vez, es un ciclo constante, ¿vale? Para que siempre tengamos
esa temperatura adecuada al motor. Entonces este es el trabajo del termostato, que muchas veces lo habéis escuchado seguramente, ¿vale? Y luego, bueno, también lleva sus electroventiladores, evidentemente, para que salte y le ayude también a enfriar el agua el agua que está caliente ahí dentro del motor, donde le van a los cilindros, ¿vale? En el bloque de motor, esa agua ya está caliente porque están los pistones, taca, están trabajando constantemente a un régimen de vueltas, bien sea alto o bajo, pero eso coge mucha temperatura. Entonces, lo que os digo, cuando ese agua ya está caliente, ¿qué hace? Nos la mete en el radiador, ¿vale? Aquí, adelante, y el funcionamiento del radiador es, pues, lo que os acabo de decir, que nos enfríe este agua caliente del motor, el radiador. Desde el aire que entra de la calle, nos lo va enfriando. Y si con eso no es necesario, que normalmente a veces no, en marcha sí, cuando vamos en marcha, con el aire que va recibiendo, normalmente se enfría sin que salte el electroventilador. Pero bueno, si fuera el caso que necesita, porque hace día de mucho calor o lo que sea, vamos exigiéndole en algún puerto o lo que sea, para eso está el electroventilador. En este caso lleva uno, pero muchos coches llevan 2 electroventiladores, uno a cada lado, y con dos velocidades. Lo que os digo, normalmente los ventiladores suelen entrar normalmente en los semáforos en las ciudades, ¿vale? Cuando vamos despacio. En marcha normalmente es muy raro que entre un ventilador, a no ser, lo que os digo, que le exijamos una fuerza de una subida o lo que sea, o algún día de mucho calor, Entonces ese es el cometido, digamos. Os estoy explicando así un poquito hoy la parte de ciclo del motor, ahora que está así un poquito desmontado, ¿vale? Entonces, para que sepáis un poco el funcionamiento del mismo. Y lo que os digo, pues nada, enfría aquí el aire, salta el ventilador si hace falta, y ese es el ciclo del enfriamiento del motor. Ahí atrás va el turbo, ¿vale? Ese es el turbo, que también está desmontado, porque si no saldría la culata. Se ha quedado el turbo ahí, está suelto, pero lo hemos dejado ahí colocado. Y bueno, fijaos, válvula EGR, esta es de las pioneras, chicos. Esto es una válvula EGR de las pioneras. ¿Por qué digo esto? Porque esto es una válvula EGR mecánica, ¿vale? Va por un pulmón, va por vacío, ¿vale? No es electrónica, es mecánica. Tiene mierda, como si no hubiera un mañana. Eso está más negro que un grillo, como digo yo. Esto ya que está suelta habrá que hacer un limpiado. Pero fijaos, de lo que son las válvulas EGR, que son enormes ahora mismo, son unos bicharracos enormes, y muchas ya vienen refrigeradas por agua, o sea, y te valen 400, 500 euros e incluso más, depende de la válvula de CR que sea. Pero fijaos cómo va cambiando el sistema, para que veáis, los que tenéis coches de estos antiguos, más clásicos, como digo yo, fijaos las mecánicas más simples que llevan a lo que llevan ahora, ¿vale? Lo que os digo, que tenéis la prueba, una válvula de CR mecánica, ¿vale, chicos? Ya veis, lleva aquí un pulmón y una tubería, y esto va por vacío, abre y cierra, mecánicamente. O sea, esto, entre comillas, no falla más que por suciedad, no va a fallar la electrónica como suelen fallar en muchas, etcétera, ¿vale? Y aparte, fijaos que es muy pequeña, ¿vale? Iría enganchada aquí, a esta tubería de aquí. Por aquí entran los gases sucios, coge algunos gases, parte de gases de escape ya quemados, y los vuelve a meter otra vez por aquí al motor, para que, digamos, no salga tantos gases sucios al medio ambiente, ¿vale? Y luego aquí viene un calderín que va a refrigerar por agua también, ¿vale? Este calderín, pues los gases de la EGR, cuando abre los gases sucios que coge del motor, parte de ellos los mete por aquí, y como son gases, pues tiene que volver a entrar al motor, pues intenta que entren lo más fríos posibles al motor, para que, digamos, cuanto más frío entre el aire, mejor va a ir el motor, ¿vale? Entonces lo que hace es mete por aquí los gases quemados, que ya vienen muy calientes, los pasa por aquí, por este calderín, como os digo, y aquí dentro va una tubería de agua que va enfriando esa tubería. Como os digo, esa tubería va llena de agua por dentro, como os digo, y lo que hace es, pues, a la vez que pasa los gases quemados, ese agua que va por esa tubería va enfriando ese aire caliente. Entonces luego salen los gases quemados ya más fresquitos, ¿vale? Entre comillas, ¿vale? Entonces le ayuda a enfriar, pues, el anticongelante, el agua, esos gases quemados que entran por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, para que vayáis entendiendo un poco el funcionamiento del motor. Aquí iría el filtro de gasoil. Y bueno, ya veis, pues son las tuberías. Este es digamos, la caja del termostato, que van un montón de mangueras. Ya veis aquí, van un montón de mangueritas. Ahí también lleva algún sensor. Y bueno, pues nada, pues eso es lo que os quería enseñar por aquí.
no hay mucho más que deciros. Bueno, hay muchas cosas más que deciros, pero bueno, tampoco voy a meter aquí el rollo. Quería hacer un vídeo así un poco, me apetecía hacer un vídeo para que vieras un poco que hace mucho que no subía un vídeo de un motor así destripado como este. Esa es la centralita de motor, que ya veis ahora, que luego os digo que es mecánica bastante simple, entre comillas, aunque tiene su complejidad, evidentemente, pero viendo lo que hay ahora moderno, ya veis, los componentes son de risa, con lo que hay ahora, ¿vale? Lo que os digo, ahora pues, es todo piezas muy caras, componentes muy caros, y es todo así, taca, 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 taca. Mirad, chicos, he traído aquí una válvula GR que hemos cambiado esta semana, y para que veáis la diferencia, y vais a flipar. O sea, es que ahora mismo, es que los coches modernos, es que es nada, en poco tiempo, un par de años, se cambian un montón de piezas, que es una puta locura. El dinero que se gasta la gente, nos gastamos, porque a mí también me ocurren averías, como a todo el mundo, ¿vale? Y fijaos, esta es una válvula de GR para que veáis la complejidad ahora de los coches. Os acabo de mostrar lo que es una válvula de EGR del año 2000 o 2000 poco, ¿vale? Para que veáis las pioneras, las que eran mecánicas, que os acabo de decir, ¿vale? Por vacío, ya veis que va con un tubo. Aquí no hay ni electrónica ninguna, ¿vale? Y esto es una válvula EGR que os he enseñado. Mirad las válvulas EGR de ahora, o sea, para que veáis la diferencia, chicos. O sea, fijaos, esto es una puta locura. Esto es una válvula GR moderna. Este, por ejemplo, en concreto es una Volkswagen T6, ¿vale? Y para que veáis la diferencia, ¿vale? Y bueno, todavía no os he dicho, vais a flipar. O sea, esta válvula GR se la cambiaron hace 2 años, porque teníamos cerrados el taller. Me acuerdo que nos dijo que en un verano, que por ahí, que se la cambiaron nueva, que le cobraron 600 y pico euros, y hace 2 años se la cambiaron. Y ahora, después de 2 años, otra vez problemas, la hemos limpiado, pero ¿qué va? No hay manera, está hecho un Cristo. Y tiene 2 años, chicos, esta válvula GR, le cobraron 600 y pico euros, y ahora nosotros, esa es de la marca Valeo, por lo que veo ahí, que le pusieron, y nosotros ahora le hemos puesto otra nueva, que también ha costado una pasta, otra nueva, y el cliente está desesperado. Y veis aquí, electrónicamente, esta va electrónicamente, lo gobierna desde aquí, aquí va un conector, y desde aquí, digamos que electrónicamente pues hace que la válvula abra, cierre, pero ya veis la complejidad de la misma. Aquí también lleva pues un enfriador, como os he dicho, que sería este, por ejemplo, más chiquitito, pero aquí ya veis el enfriador de agua que lleva esto, para que los gases quemados que coge del motor pues enfríe ya este enfriador, este rallador, por decirlo así, de agua. Aquí también viene un pulmón para abrir y cerrar, pero ya os digo, esta va gobernada ya electrónicamente, pero ya veis la complicidad, ya veis el bicharraco de válvula CR. Ahora vienen así, fijaros qué tochos, chicos, o sea, es que es para flipar. Os quería que vierais la diferencia de lo que era una válvula CR hace unos años. Así que nada, para que veáis, os quiero enseñar, ya que estábamos puestos con el rollo este, os quiero enseñar para que vierais un poco, pues os he puesto un ejemplo de lo que valen ahora las cosas. O sea, por eso yo ahora mismo, el que tiene un coche de estos, para mí, tiene una joya. Los que me seguís en el canal ya sabéis que yo también tengo un Ford Focus MK1 del año 2000 o 2002 creo que es, y también pata negra de la buena, que no lleva nada, lleva pues una válvula GR mecánica, o sea, lleva mecánica muy sencilla, y estoy encantado porque llegas, arrancas, paras y no te da ni un problema de nada, te da una seguridad increíble. Y tengo coches más modernos, que ya sabéis, los que me seguís en el canal, tengo coches más modernos, y muchas veces cuando voy de viaje me suelo coger el Focus y mi mujer me echa la bronca: ¿dónde vamos con esto? Digo, mira, yo voy más seguro con mi Ford Focus que con cualquier coche moderno que haya ahora actual, con un montón de electrónicas y un montón de mierdas de contaminación que a la mínima te va a dejar tirado. Eso es así, Puedes llevar un coche de 30 o 40 mil euros o 50 mil, o yo qué cojones, que cualquier mierda de estas falla, que vale una pasta, que esto falla con escopetas, chicos, ya lo sabéis, y te deja tirado, te jode las vacaciones. Y vas con un coche de estos, como digo yo, y yo por lo menos cierro los ojos y vamos, voy súper... A ver, todo puede fallar, evidentemente, está claro, pero yo me fío más de lo antiguo, mecánicamente, a la hora de hacer un viaje, que uno moderno, por la experiencia que nos toca todos los días, que vemos estas mierdas todos los días, que valen un pastón, que esto vale un pastón, ya os digo, esto te puede costar 400, 500, 600 euros, es una locura, y fallan como escopetas, válvulas, filtros de partículas, ya sabéis, o sea, catalizadores, o sea, esto está a la orden del día, todos los días, sensores, es una locura. Lo poco que dura la mecánica ahora, chicos, los componentes. Los motores en sí van bien, eso es verdad, los motores modernos van bien. Cualquier motor moderno
entre comillas, no dan problemas. El problema son todos los sistemas que les han tenido que poner por la normativa Euro 4, Euro 5, Euro 6, ya sabéis, han tenido que ir poniendo para bajar los consumos, para la contaminación, han tenido que ponerle un montón de mierdas de estas y pues esto da muchísimos problemas. El AdBlue, ya sabéis, el AdBlue está haciendo estragos, o sea, está haciendo averías carísimas de depósitos. Bueno, es una locura. El sistema AdBlue, el que tenga sistema AdBlue, que rece por las noches, que rece porque es que es una locura. No os quiero meter vida a ninguno, ¿vale? Pero la AdBlue es una locura. Así que nada, no me enrollo más. Os quería enseñar esto así un poquito, es un vídeo más para el canal. Me apetecía hacerlo porque hoy me apetecía hacerlo, ya os digo, no siempre estoy motivado y hoy me apetecía hacer un vídeo. He visto que estaba destripado y digo, venga, os grabo un poquito, que sé que os molan estos vídeos también. Y nada, pues si luego da tiempo hacer cuando ya esté arrancado, os puedo hacer alguna toma más de cuando llegue la culata, si me da tiempo, porque ya os digo, ya sabéis que siempre andamos muy liados y nunca tengo tiempo para depende de qué cosas. Si me da tiempo a grabaros cuando llegue la culata o cuando esté en proceso de montaje, os grabaré un poco más, y si no ya, pues os grabaré el resultado final, si me da tiempo, de cuando esté arrancada, cuando la terminemos. Si me da tiempo, os grabaré ese proceso, ¿vale? Bueno, amigos, pues nada, aquí tenéis ya el siguiente paso. La culata ya está montada. No sé si estáis viendo aquí en cámara, esta donde tengo el dedo es la culata. Ahí si veis el color todo limpita. Y bueno, os voy haciendo los procesos como siempre, según puedo. Y nada, al final ha sido solamente junta de culata, la han revisado y no hay ninguna fisura ni nada, ha quedado perfecta con la junta de culata. En principio todavía no la hemos arrancado, pero bueno, me imagino que irá bien, ya veis, estamos montando todo, con restitución nueva también ya se ha puesto. Bueno, digamos que un trabajo bien hecho, pues al final requiere todo esto. Aprovechando la misma mano de obra y desmontar correas y demás, pues ya se pone un kit completo. Y como os digo, pues con su junta de culata. Y bueno, ahora falta poner la botella de expansión del agua, y alguna tubería que queda por aquí de vacío, alguna goma también de agua del radiador y bueno, algún conector, pero bueno, más o menos ya está prácticamente terminado. Luego falta también la batería, el filtro del aire, que hay que ponerlo aquí, pero bueno, cuando estén ya las mangueras y demás, lo arrancaremos para ver qué tal va y luego ya hacer los remates finales y bueno, daremos por finalizado ese trabajo y nada. Así que nada, por aquí teníamos los datos de aprete de la culata, ya sabéis que hay que apretar por kilos y por grados, al final con la dinamométrica, y bueno, ya está todo el aprete hecho de los tornillos, con sus tornillos nuevos y demás, ¿vale? Así que nada, si me da tiempo os grabaré luego cuando la tengamos en marcha, si os puedo grabar el proceso final, como siempre, cómo queda arrancada y demás, y bueno, pues nada, continuaremos con el vídeo. Bueno, nada amigos, pues ya está, terminada, vamos a arrancarla, le damos al contacto, que cargue la bomba. Y listo, vamos a arrancarla, como os digo. Perfectamente, se apagan todos los chivatos. Son 258.000 kilómetros, no son muchos, tampoco son pocos. Pero bueno, ahora la final lo que tenía era la junta de culata, ya queda perfecto, no ha habido que cambiar culata ni nada, simplemente con una junta de culata. Y bueno, ya sabéis, todo el proceso después, ya veis que está en marcha, ahora está fría. Pero nada, suena perfecta, os enseño el motor y terminamos aquí el vídeo, ¿vale? Vamos a ver. Aquí la tenéis, chicos, en estado puro, está todo limpito, ya veis. Ahí está la culata, toda limpita y todo colocado, con sus filtros nuevos, todos sus líquidos, anticongelante nuevo, evidentemente. Se ha hecho una limpieza también al circuito. Y bueno, también le hemos puesto un tapón nuevo a la botella, que estaba un poquito estropeado de la presión que cogía. Al final la junta de culata, como tenía una fisura, la junta de culata pues estaba quemada, pues la compresión tiraba para arriba, pasaba al agua y el tapón de la botella pues estaba estropeado por ese motivo, por llevar mucho tiempo echando agua por aquí, había mucha presión de agua y bueno. Pues nada chicos, este es el proceso, como siempre, es un vídeo más de culata. Y ya os digo, el cliente tiene coche para mucho tiempo y la verdad que es un buen motor, sin tantas complicidades como hay ahora de filtros de partículas y un montón de movidas. Este coche es sota caballo rey, como digo yo, no tiene mucha electrónica y tiene motor para años y coche, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre, si queréis dejaros un dedito y nos iremos viendo en siguientes vídeos. Un saludo para todos chicos, hasta el siguiente vídeo, chao, adiós.